11:34 y como cada miércoles estábamos dando la bienvenida a Cuentas Claras, al Colegio de Ciencias Económicas que nos habilita la posibilidad de tener profesionales en nuestro living para hablar de diferentes temas. Y en este caso estamos con Valeria Tubio. Gracias, Valeria, por venir. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de cómo pasamos de ser emprendedor a mega empresario, si se quiere. No sé si es tan así, pero bueno, ¿cómo se hace, no? De empezar algo que tal vez empieza por una sola persona o un grupo muy reducido, de ser emprendedor a escalar, ¿no? A llegar a ser una industria. Claro. Bueno, igual depende del objetivo de cada emprendimiento, de cada emprendedor, de cada fundador de empresa, de cada dueño. Sí. No necesariamente el objetivo puede ser una corporación y burocratizarse, tal vez sí crecer y seguir cumpliendo una estrategia y algunos objetivos. Lo que suele suceder es que cuando uno arranca como emprendedor le mete toda la energía, toda la furia, hace compras, hace pagos, hace ventas. Todas las funciones todas en juntas. una sola persona. Sí, es un montón. Y eso agota mucho. Entonces, lo que suele suceder es, bueno, este desgaste natural que se va dando con estas dueños de caciques, dueños de empresa, ¿no? Lo ideal es que, bueno, no lleguemos agotados, que también conozcamos los números, porque uno está tan entusiasmado por querer que la cosa funcione. Habíamos hablado previamente del modelo de negocio y de que el producto y el servicio esté funcionando en el mercado, que uno hace todo y a veces ni siquiera es consciente de qué números tenemos, ¿no? Claro. O estamos muy desorganizados, o bien no tenemos tiempo para la vida personal. ¿Y cuál es el punto principal por donde se empieza, Vale, entonces? O sea, nos organizamos, vemos que crece el emprendimiento a escala, ¿no? Empieza a tomar mayor dimensión. Exacto, volumen. ¿Cómo nos ordenamos para empezar a hacer ese salto cualitativo y calificativo? Claro, también? bueno, justamente esto que vos decís son como etapas, ¿no? Y estas etapas generan crisis. Esas crisis generan una necesidad de organizarse. Claro. Así sea procesos, así sea información, roles, estructuras, el equipo, tan importante como el equipo con el que estamos trabajando, y también la toma de decisiones. Entonces, cada una de esas crisis va a implicar que como fundador, como dueño de empresa, tomemos un rol y manejemos una agenda diferente. Bien. Es un gran esfuerzo también para el emprendedor dejar de estar en todo y empezar a delegar. Sí. Creo que es lo más difícil. Lo más difícil para el emprendedor o para el dueño. Uno se lo quiere delegar a alguien de confianza. Claro. Bueno. No, y la confianza es algo difícil de establecer. Ese es el problema, claro. La confianza tarda años en construirse y se cae en un día. Pero más allá de eso, lo importante, y esto que hablamos de la estructura y de los roles, es generalmente el principal error o la principal característica es que las empresas comienzan como muy familiares, ¿no? Pocas personas. Pocas personas y nos apoyamos en nuestra familia o unos amigos porque son con los que tenemos confianza. Claro. Pero después, cuando empezamos a crecer, necesitamos personas que tengan competencias específicas para la toma de decisiones, que estén formadas en finanzas, por ejemplo, en puntos estratégicos. No necesitamos tener profesionales en todas las áreas, pero sí. Y eso significa pagar un sueldo más, además. Y eso significa inversión, ¿no? Claro. Y eso significa inversión también en definir procesos, en formalizarlos, en sistematizar, en incorporar tecnología. Ahí te iba a preguntar eso, Vale, en relación a sistematizar o en hacer este salto de escala. ¿Hay un parámetro de números desde lo contable en que uno te dice, bueno, dejaste de ser un emprendedor para pasar a ser una empresa? O sea, ¿hay un número o eso es más sensible a la persona propia? En realidad, el emprendimiento. Obviamente que a mayor volumen de facturación o mayor volumen de cantidad de personas que colaboran en la empresa, implica que uno tiene que profesionalizarse y tiene que invertir en sistemas, invertir en profesionales en distintas áreas para que coordinen y para delegar en ellos y para tener confianza de que las cosas están alineadas al objetivo de la organización, a la estrategia. Pero no siempre se da que el volumen de las operaciones o que el volumen de la cantidad de colaboradores implica que se pasó a ser una empresa profesionalizada. Claro. Porque hay empresas con muchísima cantidad de colaboradores o de volumen de facturación que se maneja como en una etapa fundacional. ¿Y cuáles son los pros y los contras de este salto? O sea, de salir de ser un emprendedor donde todo pasa por mí, la decisión tomo todo, hago todo, compro, empaco, distribuyo. Menos estrés, seguro. Menos estrés seguro. Claro. ¿Y cuál sería el lado que se gana si hacemos este trabajo? Hoy
pensemos que estamos en un entorno con un contexto totalmente incierto. Claro. Lo que antes funcionaba, hoy ya no funciona, Claro. ¿no? Y necesitamos crecer y aprender de este contexto. Claro. Entonces, La flexibilidad, ¿no? exactamente. Primero, este es un gran desafío para las organizaciones, porque bueno, profesionalizar implica también definir, bueno, métricas de desempeño, Bien. donde yo me aseguro que la calidad o el output de cada proceso es siempre el mismo. También esto, trabajar en procesos que son los básicos o los core del negocio, como compras, ventas, pagos, compras. No todos los procesos de la organización, sino lo que me hace a mí la razón de ser del negocio. Entonces, no necesitamos estandarizar todo, no necesitamos tener ultra profesionales en todos los roles o puestos de trabajo, pero sí estratégicamente Claro. ir ubicándolos para poder seguir creciendo. Bien. Y además se suma el desafío que vos decís, el innovar, ¿no? Que el Claro. contexto está incierto Sí, implica te que obliga. uno tenga que también, más allá de tener métricas de desempeño, de estandarizar, de trabajar por objetivos, resultados, variables que acompañan a los sueldos en función de los objetivos, del cumplimiento de objetivos, bueno, innovemos. Saquemos algo que nos saque al contexto, al mercado y que nos lleve a estar en boga. También es difícil porque, viste, el famoso dicho, 5 cabezas piensan más que una. Cuando generalmente tenés un líder que quiere liderar por él solo y las personas que se acoplen a su forma de pensar, hay veces que es difícil, hay veces que viene otra persona y también tiene una idea, la propone, Sí. tal vez es mejor Tal cual. que otra. Franco, es que la dificultad también pasa de eso, es que probablemente el emprendedor o el fundador tiene la estrategia emergente, no la planificó, la tiene en Claro, su cabeza. claro. La gran dificultad está empezar a trabajar en equipo con Exacto, otras gerencias en en delegar. donde delegamos. Por eso hay algunas herramientas como muy básicas y en donde trabajar, que es esto, estrategia, donde empezamos a compartir esa planificación. Claro. Las personas, los equipos de trabajo, la mayoría de las dificultades en pasar de una empresa fundacional a una empresa profesionalizada es que la gente se resiste. Naturalmente nos Sí, resistimos sí, al cambio. Sí, la resistencia es lógica en cualquier plano de la vida. Exacto. Ahora, lo principal, ¿vale? Por ahí puede ser, y con esto ir cerrando un poco la idea para que la gente más o menos se quede en casa diciendo, yo soy emprendedor, pero quiero hacer el salto cuántico. Sería poder empezar con esta cuestión de ordenar los números, que es lo más, Sí. digamos, como es la base fundamental, ¿no? Porque si no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que podemos invertir, no sabemos lo que tenemos que gastar. Tal cual. Bueno, entender el número. No todos los emprendedores o los fundadores conocen los números, ¿no? Entonces, primero entender cuál es la rentabilidad de lo que yo estoy haciendo en mi negocio. ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Claro. Hay algunas veces que nos sesgamos y no sabemos ni Total, eso. Sí. Más allá de entender si ganamos o perdemos, así sea en negocio en general o por unidad de negocio, porque también tenemos gastos de administración y estructuras que tenemos solo por el hecho de estar abiertos, Sí. es también el tema del cash flow, ¿no? Bien. Esto de el ciclo de pagos y el ciclo de cobros. Muchas veces somos rentables, pero no tenemos el capital de trabajo. Claro, ¿eh? claro. Cobramos luego de pagar. Exacto. Entonces, Bien. Ordenar los números. ordenar Cuentas los claras. números, Nunca claro. mejor Cuentas. puesto en la sección que hemos preparado con la Tal gente del cual. Colegio de Ciencias Económicas de la Ciudad de Rosario. Gracias, Valeria. Tuvo un Bueno. placer tenerte. gracias. Muchas gracias a Un ustedes. poquito más de aprendizaje en esta materia que tiene que ver con otra de las cuentas claras que hemos propuesto en el día de hoy.